Quiero compartir con todos vosotros este último trabajo, este último artículo. Lo he titulado Una alfombra para tapar 40.000 muertos. El agitprop, la agitación y propaganda gubernamentales, ha tenido y tiene y tendrá un objetivo primordial: tejer una alfombra capaz de tapar los 40.000 muertos por el coronavirus que España ha sufrido ya. Cuenta con ello con un telar en continua producción. Las más importantes cadenas de televisión que descargan de continuo y sin cejar ni por un momento el balido repetido sobre una población cautiva y confinada que no tiene otra salida que mirar y escuchar. Y utiliza para ir ensablando la pieza dos ruecas complementarias de hilar. Una es no reconocer como tales a la mitad de los fallecidos. La otra es no ponerles cara, ocultar el duelo, el dolor, el ataúd, la muerte en sí y convertirles en un número estadístico. Este es el gran bulo, la gran alfombra. Lo que hay, junto con sus propias responsabilidades, que a toda costa tiene que esconderse y ocultarse. Y a ello es a lo que está por entero dedicado, disfrazado de información, el omnipresente aparato de propaganda montada por Moncloa, y pieza esencial y prioritaria. El resto es accesorio de la preocupación de actividad política del eje Sánchez-Iglesias, al tiempo que se acusa y se propaga que el bulo son todos los demás, y se les abre incluso causa mediática e incluso penal. El gran ruido, porque esto es el gran ruido, tiene como objetivo silenciar el hecho de que ya andamos realmente por unos 40.000 fallecidos, el doble de lo que se acepta. Eso sí que es un bulo. Que han muerto, muy claro está, pero a los que no se reconoce de manera oficial. Sí lo hacen los médicos, los tribunales superiores de justicia, las funerarias y las familias, y hasta algunas comunidades, pero el gobierno los niega con contumacia feroz y con un argumento esperpéntico. No les cuenta porque aunque tuvieran todos los síntomas y se les enterrara como a tal, no se anotan porque no se les hizo test. Y no se les hizo test porque la autoridad ordenó que no se les hiciera. Y porque además no había test para hacerlo. Pues entonces, a nuestra suprema autoridad, la que todo lo ha hecho bien, no proveyó, no tiene aún los test necesarios. Lo pregunto en tuit, ¿alguien ha visto un test? Decían algunos que eran como los billetes, esos que se llamaron Bin Laden, los de 500, que se había oído hablar de ellos, pero que verlos no los había visto nadie. Bueno, pues lo cierto es que no los tenía, ni tiene los test necesarios, y han pasado 3 meses ya. Y hasta tuvo que devolver 650.000 porque eran de cartón. Y se niega ahora hasta dar el nombre de aquel que los estafó. ¿Por qué no lo darán? Así que su solución fue no hacérselos ni a vivos ni a muertos, ni a los que los necesitan, por desgracia, para los otros más, ni a médicos y ATS, y desde luego no se los hicieron a quien morían en residencia, hogares y en hospitales. Con ello se obtuvo además un beneficio añadido. La mitad de los muertos dejaron de un plumazo de existir, y en esa inexistencia oficial van a seguir si el gobierno de España consigue dejarlo así. Aunque los datos, las pruebas, las cifras sean evidentes y clamorosas, aunque ya en muchos lugares se han hecho públicas y hayan sido contrastadas por la propia autoridad judicial, como es el caso de Castilla-La Mancha, donde en marzo, solo en el mes de marzo, fueron casi el triple, 1.921
fallecidos en vez de los 708 oficiales y reconocidos como tal, según dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Pero se sigue sin reconocer, como tampoco sucede en Castilla y León, allí el doble, y no muy diferentes son los casos de Madrid o de Cataluña, donde por un lado se reconocen por la seguridad autonómica 13.000 y por el otro ya más de 8.000. Pero el tándem Illa-Simón, tanto monta tanto, en ineptitud, en ineficacia y en bulo diario y cotidiano y contumaz, se niegan a recogerlo como tales. Con ello, la primera parte de la alfombra ya está tejida, la mitad de los muertos en el limbo y el número total reducido por arte de magia a la mitad. ¿Hay algún bulo más mendaz y perseguible que este? ¿Va a denunciarlo? ¿A ser denunciado por la Fiscalía General? ¿O en realidad, esa señora, la censora mayor del reino, a lo que se dedica es a la caza de vuelos liebre para ocultar el que tiene escondido en el armario, y de ahí a ese sí que ni lo van a sacar ni él va a salir? Casi no sorprende que esto lo haga el gobierno y sus extensiones de poder, pero no deja de ser desalentadora la escasa contestación al masivo aparataje mediático compuesto por las legiones monclovitas y tropas auxiliares de otros medios, salvo honrosas y claras excepciones, que las hay, claro que las hay, y además cada vez más. Pero pareciera que este asunto, el del número real de víctimas de la epidemia, es algo menor, donde no hay nada ni que investigar ni que mentar siquiera. Y mira que es algo nada difícil de descubrir y de poder establecer con bastante aproximación. Con ir provincia a provincia y recopilando los datos de las autorizaciones de entierro en el registro civil, lo hizo así el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, o con los datos de las funerarias, o hasta los que dan las propias comunidades que han decidido darlos de verdad. Se dispondría ya de un dato mucho más fehaciente y real que el que soportamos de manera continua como una verdad, y es una mentira total. Pero previo al dato y yo incluso me pregunto que por qué, porque se acabará por saber. Al final el registro civil del año cantará cuántos fueron los muertos en el año anterior, en la media de anteriores y el de este, y veremos el impacto tremendo y terrible de esta mortandad. Pero resulta también muy evidente que determinados medios de comunicación están trabajando en el mismo telar y tejiendo la misma alfombra que el gobierno quiere tejer. Y muchos más aún han sido abducidos para trabajar en darle al pedal de la segunda rueca de hilar, el quitarle a los muertos casi hasta su condición de serlo, deshumanizarlos en la estadística, borrarles la cara. Gracias al diario El Mundo por haberla puesto en su portada, por haber puesto esas caras, esos nombres, esas personas en su portada. Ha sido un gesto valiente de los que está teniendo este periódico en los últimos tiempos. Porque claro, es esconder el dolor de sus familias y amigos y hasta instruir para que se minimice y no haya visibilidad colectiva del luto. ¡Ay, mi Guadalajara! Con su discomóvil por las calles. Un ejemplo más. Hay que hacer invisible la muerte, a las lágrimas, a la pena, que no está bien visto llorar, que desanima mucho al personal. Y los que sufren, lo mejor es que lo hagan con recato, parece que a eso les estamos empujando. Y con sordina, no vayan a retransmitir y a transmitir su tristeza. Y desde luego, que no se les ocurra salir a gimotear por televisión. Ni que fuera por el perro del ébola, o porque han echado a una concursante de Supervivientes, o porque no sé quién le ha pasado el no sé qué en Sálvame. Hasta ahí podíamos llegar. Comparar
a los 40.000 muertos con ellos. Reconozco, y esto es personal, que es quizás esta consigna y esta doctrina con la que se anega a cada instante los cerebros de los españoles lo que me parece aún más atroz y perverso, algo que destruye y degenera nuestra propia condición de humanidad. Pero tristemente muchos la tienen comprada y la creen y pregonan, además como virtud y bondad. La alfombra se lleva tejiendo desde hace mucho, desde el día primero en que ya hubo que declarar la alarma, que por sectarismo político se había negado y perdido por no declararla antes, un tiempo vital, porque letal para muchos ha sido. Esta alfombra tiene que tapar a los 40.000 muertos, porque lo que tiene que tapar es la insensatez y la irresponsabilidad primera y duradera después de su día D, de su día 8M, su día D. Y su dejación de que un día la justicia dirá incluso si delictiva, de no mover un dedo para proteger y dejar indefensos y en desamparo a los profesionales sanitarios, que aún lo están, entre quienes el contagio y la mortandad han cuadriplicado los peores registros de cualquier país del mundo. La alfombra ha de ocultar eso y aún más, porque si como alardean en cada sermón mitin presidencial todo se ha hecho bien, ¿cómo es posible que sin contar la mitad de nuestros muertos encabecemos el ranking no solo europeo sino mundial en porcentaje de víctimas mortales? Todo ello es lo que debe poderse barrer y se está barriendo ya debajo de la alfombra, que tendrá además su definitivo momento de gloria en su presentación ante la nación, el de la gran alfombra. Lo anunció en su última homilía ya el presidente, porque un cierto clamor por el desprecio formal y gestual a los muertos ha comenzado a aflorar, y ya tuvo que responder. Le llamará homenaje a las víctimas, con algunos aditamentos más, pero en realidad será un autohomenaje al que se presentará, como ya lo hizo también este pasado sábado, como el gran salvador. Ya lo dijo, hemos salvado no sé cuántos miles de vidas. Este gran salvador, triunfante tras crueles batallas en la guerra contra la terrible enfermedad, este será el definitivo clavo al ataúd de los 40.000 muertos que se ocultan debajo de esa gigantesca manta de olvido y silencio que sobre ellos se está echando ya. Pues bien, no podemos tolerar eso, y tenemos formas de no tolerarlo, y de impulsarlo, y de hacerlo conocer, y que cuando las gentes salgan de sus casas se enteren de lo que ha pasado, y se enteren de que esos 40.000 muertos eran sus vecinos, eran sus amigos, tenían cara y ojos, y que no les podemos dejar en el olvido, porque ellos nos están mirando, ellos y sus familias, exigiendo que eso no se puede consentir, que tenemos el derecho y el deber de saber esa verdad,